Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Vivencias con Silvia Pinal, no es cierto, con Alain Pinzón, que soy yo, activista y director de Vive Libre. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa dedicado a cosas muy importantes que en algunas ocasiones se nos olvida, ¿no? Que es la historia y un poquito cómo se vivía antes el diagnóstico y las personas que fueron clave en México para llegar a donde estamos. Acompáñenos. Y bueno, como les decía, tenemos un programazo el día de hoy. Nos acompaña mi queridísimo y adoradísimo Marco Palet. Bienvenido, Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Alain, muchas gracias. Es un gusto estar contigo y con la muchachada de Homosensual. Ay, muchísimas gracias. Nos dijo muchachas. Bueno, pues les voy a presentar a Marco. Marco Antonio Palet Sánchez es maestro en comunicación en la Ibero, es director ejecutivo de Sede El Paso, activista y subdirector de prevención de Clínica Especializada Condesa. ¡Wow! Como verán, pura calidad en este programa. Pues les voy a dar primero unos datos muy importantes antes de hacerle la primera pregunta a mi queridísimo Marco. Los primeros casos de VIH-Sida que se presentaron en México fueron en el año 1983. A pesar de la censura y la moral conservadora, la emergencia obligó a integrar programas de educación sexual en la educación pública. Aún sigue habiendo problemas en este punto en la actualidad, no están plenamente operados. Algunos medios conservadores o amarillistas surgieron otro tipo de posicionamientos que reivindicaban el uso político de la palabra VIH y SIDA y por supuesto de la misma circunstancia y problemática social. Y en ese sentido me parece que la participación social de los activistas, de las personas en ese entonces, en aquel entonces, fue muy importante, ¿no? Y una de las personas claves pues fue Marco Palet. Así que me gustaría iniciar este programa preguntándote, Marco, ¿desde dónde te involucras en la lucha contra el SIDA, contra el VIH? Gracias, Alain. Gracias y bueno, pues me involucro desde un sentido muy personal porque pues estamos hablando de hace más de 30 años que surge esta pandemia y bueno, pues en esos entonces yo tenía poquitos años, casi como los que tú tienes ahora. ¿Cuántos tienes? ¿17 o 16? Bueno, 16 y por ahí, medio. 16 y medio. Bueno, veintitantos años estaba yo saliendo de la universidad y estaba pues justamente en este tema de la búsqueda de identidad, de la confirmación de lo que ya sabía, de saberme gay o no, pero los tiempos eran muy distintos en aquellos momentos, no había la libertad y los beneficios que hoy tienen los jóvenes gays que salen y encuentran un bar, encuentran una casita, encuentran un lugar de encuentro, encuentran que hay una cartilla de derechos y encuentran que hay leyes que favorecen y respetan a la diversidad sexual. En ese entonces todo era distinto, todo eso lo fuimos construyendo, no digo que yo, ni todas las personas con las que trabajé, pero pues yo me involucré en este activismo, en la lucha contra el SIDA, buscando una opción y encontré un grupo maravilloso que se llamaba Cálamo, Espacios y Alternativas Comunitarias. Cálamo es una organización civil, fue una organización civil que surge después de los movimientos de liberación homosexual de calle con el FAR y con Lambda, que habría que pues hacer como una revisión histórica puntual de fechas y demás. Pero yo en ese entonces buscaba pues un lugar donde me encontrara con ciertos pares que me ayudaran a entender por mi formación religiosa que estaba bien, que no vivía en pecado, como escuchaba yo por todos lados, y encontré este espacio y fue muy padre, porque era un lugar, fue además la primera asociación civil que atendía a personas homosexuales. Entonces, digamos que se tuvo la primera figura jurídica en el país como una asociación civil que tenía como fines últimos la educación y formación en valores, en educación, en formación de la población de hombres homosexuales. Y así fue como por un contacto de un maestro de una escuela, fui a dar a una de esas pláticas y ahí pues escuché, conocí gente de todo tipo. A los
pocos meses empezábamos a hablar de SIDA, empezaba a saberse que llegaron, pues que llegaba esta información de Estados Unidos sobre todo, y empezaron a hacer las pruebas y pues era una sentencia de muerte, contrario a lo que hoy se dice, que hoy nadie debería de morir de SIDA si tiene apego a su tratamiento. En esa época era, te vas a morir, prepárate. Prepárate porque hay que hacerte una prueba para ver si no lo tienes y después arregla tus papeles porque tarde o temprano te vas a morir. Y muchos de mis compañeros que viven con VIH hoy siguen vivos después de 30 años, han sido sobrevivientes, hermosos seres humanos de los que aprendí, y otros se quedaron en el camino. Desde ahí me involucré, Alain, desde una perspectiva personal de reconocimiento de mi identidad, y en ese momento que llegó el SIDA a este grupo y que de la Secretaría de Salud nos mandaron a hacer exámenes a todos, empecé a hacer este activismo que pues ya te relataré a lo largo de tu programa. Es como súper raro porque pues pareciera que no fue hace mucho tiempo. O sea, ¿no? Entendiendo que fue pues hace ya varios años, pero no veo como tan lejano, ¿no? Este discurso del te vas a morir. Es como súper importante también tenerlo presente para recordar la historia, ¿no? Y que ahora es diferente y creo que eso nos pone en otra perspectiva al respecto. Y les voy a dar otro dato, porque después de que empezó a surgir todas estas informaciones que les llegaban, sobre todo de Estados Unidos, pues literal las poblaciones homosexuales, los hombres gays empezaron a organizarse, ¿no? Porque eran de alguna manera las únicas redes de apoyo que en ese momento estaban operando, ¿no? Porque desde el Estado, desde las instituciones, no había esta respuesta rápida que se necesitaba. En 1989 surge el suplemento Sociedad y SIDA, fundado por Francisco Galván en el desaparecido diario El Nacional. Esta publicación fue la primera en circulación nacional especializada en el tema. En 1990 aparece el programa de radio Medianoche en Babilonia que condujo Tito Vasconcelos por Radio Educación. Pero también empezaron a aparecer estos grupos en el activismo mexicano a partir del inicio de esta epidemia. ¿Qué era, Marco Palet, Mexicanos contra el SIDA? Mira, es interesante estas citas que marcas, que señalas, porque era la pauta de lo que estaba pasando en la sociedad mexicana. Estábamos hablando de una sociedad muy conservadora, donde rápidamente se estigmatizó a los grupos que llamaban ellos de alto riesgo, porque decían que era el VIH o el SIDA, era un problema de poblaciones de prostitutas y de homosexuales, entonces que no había de qué preocuparse. Esto fue parte de las estrategias de comunicación erróneas de los gobiernos en ese momento, y efectivamente las organizaciones civiles que empezamos a dar la cara lo hicimos a través de un mecanismo que fue una confederación de organizaciones no gubernamentales. ¿Qué quiere decir? Organizaciones civiles que se juntaron en una gran organización civil para dar una respuesta y empezar a atender lo que el gobierno no estaba atendiendo. ¿A qué me refiero? A las personas que se estaban muriendo, como hoy se están muriendo por COVID tantas personas. En ese momento era muy parecido, aunque la epidemia siempre estuvo concentrada en estas poblaciones, lo cual es muy distinto de decir que nada más afecta a esas poblaciones, porque hoy sabemos que no es así. El tema de la epidemia estaba focalizada en estas poblaciones. Las organizaciones civiles como Cálamo, la que les estoy mencionando, y otras tantas que están en los directorios de organizaciones de ese entonces, tanto en Tijuana como en Mérida, como en Guadalajara. Yo le compartí a Alain, te compartí unas fotos que estaría padre que puedan poner más adelante, del trabajo de los activistas de los primeros años, que justamente lo que hicimos fue un trabajo de organizar bien a la sociedad civil para dar una respuesta integral, desde atender a las personas que estaban muriendo y cómo fueran atendidas de manera digna. Recuerdo un caso pues justamente del psicólogo Bernardo Cheses, que en Cálamo era el que nos daba pues terapias de grupo, hacíamos ciertas dinámicas. Su pareja fue algunos de los que me tocó acompañar al hospital cuando estuvo en fase de SIDA,
Y en ese hospital privado, porque él era de una familia con recursos, lo tenían abandonado en una habitación al fondo. Parece que les estoy hablando de una película muy ajena, pero fue hace algunos años apenas. Recuerdo bien que fui con Eduardo Alatriste, otro psicólogo, a atenderlo. No querían cambiarle la cama, no querían cambiarle el suero, se había salido la sonda, no querían limpiarlo, no quería, y bueno, hicimos un numerito tipo Alain Pinzón y fuimos a la recepción, pusimos en su lugar a las jefas de enfermeras, al hospital completo, lo paramos de cabeza y lo atendieron. Pero eso era todos los días. Recuerdo más de 25 amigos que murieron en ese estado, porque la familia tampoco quería hacerse cargo, porque efectivamente no había medicamentos. Y esta organización de organizaciones lo que lograba era estar en contacto con organizaciones de Estados Unidos como AIDS and Health Crisis, la San Francisco AIDS Foundation, y lo que lográbamos era conseguir fármacos como el AZT y otros tantos, y ver en quiénes funcionaban y en quiénes no. Al mismo tiempo, el órgano rector de la Secretaría de Salud, que era el CONACYDA, empezaba a hacer también esfuerzos y trabajo y atención, pero todavía no había una respuesta contundente y era tímida, ¿no? Hablando un poco de campañas. Esto era lo que vivíamos en el campo del activismo día con día. Y el tema de las campañas que surgió, digamos que paralelamente desde la sociedad civil y la respuesta que dio el Estado, porque hablabas de Francisco Galván, que dirigió un suplemento en el Nacional, pero paralelamente CENCIDA había sacado CONACYDA había sacado las campañas de promoción del condón con, hoy le llamaríamos influencers o gente influyente, eran artistas, era Lucía Méndez y el Ajá, futbolista. de ahí salió este comercial de Lucía Méndez, ¿no? Exacto. Que después, creo que la discriminaron o algo así, ¿no? Porque hay como una historia alrededor de ese comercial, ¿no? Que fue como muy difícil de rodar. Fue muy difícil de rodar, lo congelaron en algún momento, luego lo soltaron, tuvieron audacia. El secretario de Salud, Jaime Sepúlveda Amor, en ese entonces, bueno, tuvo el arrojo, basado con investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Algunos sondeos utilizaron la frase de promoción del condón, de hablar de la seguridad, porque era pues la única manera de evitar el contagio del semen de una persona que vivía con VIH a otra que no vivía con VIH, o del intercambio de fluidos. Entonces, CONACYDA saca sus campañas y paralelamente la sociedad civil organizada, es decir, Mexicanos contra el SIDA, también hicimos lo propio en su momento. Nos acercamos, a través del director, del presidente de la Confederación, que era Arturo Díaz Betancourt. En ese momento nos acercamos al Instituto Mexicano de la radio pública, que hoy tiene incluso estaciones con ese nombre. En ese momento la frecuencia del 105.7 de FM, que hoy se llama Reactor, se llamaba Estéreo Joven, era del primer, y nos abrieron las puertas. ¿Qué fue lo primero que hizo la sociedad civil? Casi al mismo tiempo que CENCIDA sacó sus mensajes y que el Nacional hizo un suplemento en el periódico, grabamos información básica de cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH. Recuerdo algunas que decían, el SIDA no se transmite por abrazar, tocar, acariciar, por comer de los mismos platos con una persona que vive con VIH y otra no. Hablábamos de las relaciones boca-sexo, en las cuales habría que utilizar una barrera física como la del condón para evitar el intercambio de fluidos de una persona infectada a otra o no. Siempre había que ser como muy específicos y fuimos los primeros en hacer eso. Lo hicimos a través de Mexicanos contra el SIDA. Me involucré yo directamente en la producción de estos textos, de estos contenidos para la radio pública. Les gustó la campaña y lo que hicimos posteriormente fue, bueno, la radiodifusora decidió llevarlo a todo el país. Y posteriormente incursionamos con una radionovela. De eso te cuento después de que me hagas otras preguntas. ¡Wow! Sí, esa radionovela que tiene una historia ahí bastante interesante, que por cierto por ahí la pueden encontrar en la red. ¿Tú crees, Marco, viendo el panorama actual, viendo lo que está sucediendo a partir de otra pandemia como la COVID-19, crees que este movimiento que se hizo
colectivo de mexicanos contra el SIDA haga falta en este momento? No lo sé, en ese momento era claro que hacía falta porque el gobierno en ese momento estaba haciendo caso omiso. Pesaba más la opinión de Provida. Provida era otra asociación civil de corte religioso, altamente moralizante, que satanizaba, que impulsaba en los medios campañas muy negativas respecto a las personas que vivían con VIH, impulsaba una educación sexual moral, proponía el no tener relaciones sexuales y proponía cosas abyectas y absurdas. Y el clero tenía una incidencia fuerte en el gobierno. Entonces, los grupos conservadores, los dueños de los medios de comunicación, pues tenían esta polémica con las campañas que hacía el propio gobierno en la Secretaría de Salud por atender un tema de salud pública, y al mismo tiempo estábamos haciendo esfuerzos, pero que tenían que tener una solidez colectiva. Y yo creo que hay que, más que decidir si necesitamos hacer otra confederación o no, yo creo que tenemos que unir las fuerzas en un mismo sentido, o por lo menos repartir la geografía de los temas que hay que analizar, porque hoy el mundo es totalmente distinto. Hoy nadie se tendría que morir de VIH. Hoy, claro, tú mejor que nadie sabe que hay desabasto en ciertas instituciones de salud y en otras sí, no, como en esta. Sí. Sabemos que hay que lograr una mejor atención con calidad y con calidez a todas las personas y a todos los usuarios. Hoy el paradigma cambió. Yo les preguntaría más bien a los activistas de hoy que están en calle, que atienden, que dan respuesta a los usuarios, ¿qué tan útil les sería reunirse con sus pares, aunque no estén de acuerdo en muchas cosas, que creo que lo hacen en mesas de trabajo o en estas interlocuciones que luego se logran a ciertos niveles? Y hablando como activista, a veces también hay que educar a nuestros funcionarios. En esa época nos tocó educar funcionarios, los directivos de la Dirección General de Radio y Televisión, pues los educamos con temas de los que no se hablaba en la radio pública, pero hicimos valer el derecho de hablar en la radio pública, de que un organismo como el CONACYDA visibilizara la problemática y el tamaño de la problemática, que se empezara a trabajar en la no estigmatización. Hoy por hoy es un panorama distinto. Y yo más bien devolvería la pregunta con una reflexión sobre, pues, si creen que vale la pena el trabajo que está haciendo un par con el cual yo no me estoy identificando en todos los temas, pero le permito apoyo su iniciativa. Porque también el mundo, el paradigma en ese momento, en los que inició la lucha contra el SIDA, era otro México. Y no teníamos la inmediatez y el beneficio que hoy tenemos con las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten esto, la inmediatez de que un medio como Homosensual, que tiene un gran prestigio, una gran trayectoria, muchos followers, whatever, pues puede hacer un programa y que llegue a muchísimas personas. Únicamente había canales institucionales y formales, y la televisión, pues como para pagar un anuncio era carísima. Claro, es como muy curioso estos datos para poder entender el antes y el ahora, ¿no? Les voy a dar otra nota. Nos dice el CONAPRED en un texto fechado en el 2011. Las personas que viven con VIH cargan con una serie de prejuicios asociados a la actividad sexual, lo que les causa una alta marginación que les impide desempeñarse plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios de salud y vincularse libremente con amigos y familiares. Eso nos dice el CONAPRED en un texto editado y publicado en el 2011. ¿Cómo, Marco Palet, cómo la sociedad civil organizada logró en ese momento hacer incidencia, ¿no? Con todas estas características que nos dice el CONAPRED que hay, con todas estas barreras sociales, morales, estigma, ¿cómo hicieron esta incidencia? ¿Cómo la lograron en los medios para que se masivizara el mensaje y empezar a luchar contra los estigmas? Lo hicimos en dos vías, básicamente. Teníamos que ocupar el espacio público porque toda
toda actividad de la sociedad civil que no ocupe el espacio público, difícilmente, inclusive considerando la efectividad de las redes sociales y de su inmediatez hoy en día, salíamos a las calles, hacíamos las marchas. Por ahí en uno de los boletines que te compartí, hay fotos de la primera marcha de muertos por SIDA que hicimos en Reforma. Éramos 16 personas, no más, medios de comunicación, policías escoltándonos, mucho morbo y mucha curiosidad de los pasantes, mucho miedo de mucha gente que estaba participando en ese momento, y nos hicimos aliados de los medios porque veían que tomábamos las calles también. Hacíamos unas protestas pues con veladoras, con los nombres. Está el proyecto de la Manta de México, que era un émulo del proyecto de Names Project en Estados Unidos y en Europa, donde se leían y se confeccionaba una manta con las pertenencias de una persona, que puede ser una ropa, un cepillo, una foto, algo que diera la identidad. Y había miles de mantas en México, y ese proyecto también nos ayudó a visibilizar y a darle una dimensión al problema, salir a las calles, protestar. ¿Y cómo lo hicimos mediáticamente? Como te compartí hace un momento, nos acercamos a la radio pública, a la que tienen derecho a acercarse todos los mexicanos. En ese momento el Instituto Mexicano de la Radio pues tenía un buen número de estaciones. Encontramos apertura de los funcionarios que estaban sensibilizados, uno en particular en la estación de radio donde empezamos a hacer la prueba de las cápsulas informativas para jóvenes. Su hermano murió de SIDA. De los primeros casos cercanos, este chico era mi vecino, amigo también de la infancia, y fue muy duro, pero también fue muy motivante para empezar a hacer mensajes nuevos para que no hubiera más casos, ¿no? Y hoy por hoy, y en una constante, el número de casos no deja de estar como en un mismo número, ¿no? Más de 5,000 nuevas infecciones se tienen cada año desde hace muchísimos años, lo cual quiere decir que algo pasa con la información, con el uso del condón, con el cuidado, con el amor propio, con muchas otras cosas que hoy a la distancia veo como necesarias abordar, no solamente la historia o el activismo actual o la medicalización de la epidemia de VIH y del SIDA, porque pues muchas personas podemos estar viviendo sin VIH y entender esto como un reto de educación integral en la vida de las nuevas generaciones que están expuestas. Aunque estemos llegando o acercándonos a una vacuna para el VIH, sí, pues sigue habiendo cosas tan sencillas como el uso del condón y el amor propio y la autoestima para evitar nuevas infecciones. Sin embargo, entendiendo la complejidad del problema y la tensión que hay, pues esa fue la forma, ¿no? Nos metimos con los medios públicos, producimos esta radionovela. Les voy a dejar la liga ahí en su chat, y creo que vale la pena que escuchen ese esfuerzo, porque en ese momento la gente se preparaba para morir. Hoy no, hoy es otra historia, y hace falta que desde los medios pues se hagan más y mejores cosas. Se han hecho muchísimas, pero yo siento que hay muchas cosas dispersas. Hoy que hay medios especializados como Homosensual, Escándala, etcétera, 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 en las redes sociales, y que el paradigma publicitario también ha cambiado de anunciarse en los medios tradicionales o de gran, digamos que de gran penetración o de muchos seguidores, a los medios a las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, entender ese paradigma también, hoy por hoy nos permite hacer un uso más eficiente de la difusión y de la información en torno a la prevención del VIH. Tengo una pregunta que previamente ya te había compartido, sin embargo, creo que la última pregunta la has contestado conforme se ha desarrollado este programa. Y me parece mucho más importante como sorprenderte tal vez como con una pregunta que me deja un poco pensando. ¿Cómo te sientes tú, Marco, como activista, como amigo de todas estas personas que aún viven y de las que ya no viven? ¿Qué se siente atravesar por esa pandemia en donde había
un montón de pérdida, en donde se preparaban para morir, en donde no había una respuesta de las instituciones del Estado, del gobierno. ¿Qué desarrollaste a partir de esa época? ¿Y cómo te sientes de estar aquí a partir de toda esa lucha tan fuerte que se hizo en esos años? Pues yo me siento contento porque siento que fui de los que sumó granitos de arena, que pues de las mejores etapas de mi vida, este activismo intenso y lleno de sabores agridulces con los amigos que morían, con los amigos que vivían, con esta educación y esta libertad sexual que existía en esa época, que nos permitía conocer lo que era una pandemia, porque estaba en todo el mundo, como hoy el COVID, ¿no? Es muy, muy parecido. ¿Qué siento yo hoy? Siento una parte de satisfacción. Mi personalidad es también perfeccionista, entonces siempre queremos que esté terminado, que esté concluido, que esté avanzado, que toda la gente entienda lo que tiene que entender, pero también hoy por hoy la reflexión va más hacia el interior en el sentido de aceptar y entender los procesos que les toca vivir a estos nuevos activismos. Yo recuerdo haber platicado contigo hace como dos años y medio o tres, antes de los 20 años de la Clínica Condesa. Platicamos un poco como de esta historia general, ¿no? Porque pues veía yo tu empuje y tus ganas de hacer las cosas. Entonces yo decía, bueno, yo estuve en ese momento haciendo cosas parecidas, sin embargo no existía una Clínica Condesa, ¿no? Vale decir que parte del esfuerzo de la sociedad civil se ha materializado y se ha cristalizado en estas clínicas especializadas Condesa. Hace 22 años de la creación de esta clínica, esfuerzo de la sociedad civil, de líderes civiles organizados que buscaron a las autoridades, que fueron sensibles y que se logró tener esto que es un servicio especializado de primera, que no solo es para la comunidad gay. Hay que entender que una pandemia como la del VIH está en todas las poblaciones y aquí lo vemos todos los días. Hay abuelas, mujeres que diario llegan por su tratamiento, que fueron infectadas por sus maridos, que ya murieron, etcétera. O sea, entendemos una dimensión social totalmente distinta. Y hoy por hoy también hay que cuidar este trabajo, este esfuerzo de la sociedad civil en estos espacios, y hay que hacer conciencia también de las formas en que accedemos a los servicios que hoy por hoy brinda el gobierno. Totalmente, Marco. Me parece que es muy reconfortante saber, porque yo te voy a hablar honestamente, en ocasiones perdemos mucho la perspectiva en el activismo, sobre todo las personas que estamos haciendo trabajo todos los días, y hacemos, perdemos la perspectiva de mirar hacia atrás un poquito, ¿no? Y ver qué nos precedió, qué ya se hizo, qué hay que mejorar, qué errores no cometer. Y creo que eso nos va también a dar la pauta para poder mejorar la forma en la que estamos haciendo nuestras intervenciones y nuestro trabajo comunitario. Sin duda tenemos errores, ¿no? Y eso creo que siempre va a suceder. Sin embargo, creo que sí tenemos que voltear a ver esta historia, que en ocasiones no tenemos el tiempo de hacerlo, ¿no? Y no nos damos el tiempo. Entonces, para mí es como sumamente importante tenerte aquí para que nos dijeras todo esto que nos dijiste. Como activista, como persona que vivió esos años tan tremendos. Y para terminar y para despedirnos, sencillo, corto, en una frase, ¿cuál es la diferencia entre vivir el VIH, el SIDA en los 80s, en los 90s y vivir con VIH y SIDA o SIDA en esta época? Sí, me la pones muy sencillita. Bueno, pues en esa época era una sentencia de muerte, era mucho miedo. El momento anterior, hace todos esos años que dijiste que vivíamos el activismo, que vivíamos la prevención, que vivíamos nuestra sexualidad, pues a veces la vivíamos con miedo, a veces la vivíamos sin miedo, pero siempre había esta necesidad de irse a hacer la prueba otra vez, entender. ¿Y qué hay hoy? Hoy hay muchas garantías.
Y esto que yo estoy sintiendo hoy es que los jóvenes tienen, sobre todo los que tienen múltiples parejas sexuales y sin estigmatizar a nadie, todos las tuvimos en algún momento, pero esta sexualidad más libre pueda ser más responsable, porque no es lo mismo vivir todos los días tomando medicamentos antirretrovirales que no hacerlo. Sí, totalmente. Eso podremos decir que la calidad de vida es casi igual a la de una persona, pero no es cierto. Nosotros lo sabemos, mucha gente lo sabe, hay que decirlo porque en esos momentos de pasión, de calentura, donde decimos, no pasa nada, total, ya hay medicamentos, y hay PrEP, y hay PET, y hay un montón de cosas. No, la verdad es que vale mucho, aprecio hoy más que nunca la vida humana, aprecio hoy más que nunca la parte interior que podemos tener y compartir estos espacios con gente como tú, Alain, que tienen fuerza, que tienen mucho amor por la vida, que tienes un abuelo poca madre que te cuida y que es una luz y es una inspiración en tu vida. Entonces, totalmente. Honrar a tus mayores, honrar a tu familia como activista, como todos tus seguidores, toda esta gente que tiene, es un valor que le podemos agregar hoy por hoy a la prevención. Querernos, cuidarnos, abrazarnos y seguir luchando y peleando por mejores servicios para todas, para todes, para triquis y tiquis y kikis y todas las letras que le van agregando, pero al final somos personas. Alain Pinzón, gracias. Muchísimas gracias, señores, señoras, señores. De verdad, ha sido un placer tener a Marco Palet en este espacio. A mí me interesaba mucho que Marco nos contara de esta parte que en ocasiones olvidamos, ¿no? Y que ya estamos aquí tomando un tratamiento, pero no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo se hacían las redes antes, ¿no? Antes del internet, antes de las redes sociales. Y me parece que es como muy inspirador que si en este momento ellos tuvieron y pudieron hacerlo, porque ahora no podemos continuar. Parece extraordinario hacernos ese análisis. Les agradezco muchísimo. Les dejamos las redes sociales, por supuesto. Estos programas se van a quedar arriba de las redes oficiales de Homosensual, el YouTube, Facebook y, por supuesto, la invitación en Instagram y Twitter. Y, por supuesto, también pueden entrar a www.vivelibre.org y en la pestaña de vivencias los va a redirigir al YouTube de Homosensual con estos programas. Nuestras redes sociales, @alainhu, @vivelibre. Recuerden que el grupo de apoyo comunitario de Vive Libre sesiona todos los jueves de 7 a 9. Mándenos un mensaje a mi cuenta o a la cuenta de Vive para que les hagamos llegar el link de Zoom. Y bueno, les agradezco muchísimo. Recuerden que estos programas se transmiten los martes a las 9 de la noche en Facebook Live y en YouTube Live. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que en la Clínica Condesa se pueden hacer pruebas de VIH, pruebas de sífilis y por supuesto también pueden obtener el tratamiento si no tienen seguridad social y viven en la Ciudad de México. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes y háganse la prueba y usen condón. ¡Nos vemos!